Por si acaso hubiese alguna duda, creo que los eventos que hemos vivido estas últimas semanas nos indican que verdaderamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noé Luna. Hoy estaremos hablando sobre los eventos que han sucedido en los últimos tiempos, o últimos meses, o mejor dicho, las últimas semanas. Ha sido mucho que hemos estado viendo. Creo que si alguna vez hubo alguna duda sobre los tiempos que vivimos, creo que el Señor nos ha recordado que estamos viviendo, sin duda alguna, en los últimos tiempos. Esto es algo que nos debe de hacer meditar. La Biblia nos enseña que los tiempos posteros son tiempos difíciles. Mientras en Estados Unidos estábamos recuperándonos por un huracán que asoló a la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, que es la ciudad de Houston, a solamente días y fuimos testigos de algo que aconteció en televisión nacional. Y me refiero al atentado contra un exmandatario. En televisión nacional todos pudimos ver que hubo un atentado contra la vida del expresidente, ahora candidato a nuevamente la presidencia, Donald Trump. Cuando hablamos de estos temas, como que hay personas que no les gusta y dicen, Pastor Luna, usted no debe de hablar de política, pero déjeme decirle que lo que está pasando en la política debe de interesarnos a nosotros como iglesia. Por cierto, el mensaje de la iglesia nos habla que en los tiempos posteriores son mensajes políticos, puesto que habla de gobierno mundial, sobre un anticristo, y todo esto tiene que ver con el mundo de la política. Por lo cual es importante ver lo que está sucediendo. Y esto que ha sucedido en estos últimos tiempos o estos últimos días, es importante poner atención a lo que está sucediendo. Porque aunque no queramos y queramos hacer como que no nos importa o como que no tiene nada que ver con nosotros lo que está sucediendo, sí tiene mucho que ver lo que está pasando. Cuando vemos el atentado contra el exmandatario, el presidente Donald Trump, y vemos cómo Dios lo libró de una fracción de segundo para que algo pudiese haber acontecido, donde él pudo haber perdido su vida, y no solo eso, sino de que Estados Unidos inmediatamente hubiese entrado en una guerra civil por las situaciones tensas que se están viviendo de acuerdo a la política. Y este atentado contra la vida de este exmandatario nos ha revelado la depravación social en la cual nosotros nos encontramos. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 en adelante, que en los últimos tiempos la sociedad caerá en un estado de profunda depravación. Y podemos ver ya de que hay simpatizantes contrarios por los partidos políticos que se burlaban y otros que decían que lamentaban de que el francotirador había fallado. Qué triste escuchar esto, porque no importa a qué partido político con cuál usted se identifica, esto es algo que nunca sería aceptable, desear la muerte de una persona, porque es una alma, ya sea demócrata, ya sea republicano. Nunca, de los nunca, podríamos nosotros desearle la muerte a una persona, porque primero que todo es pecado, Dios lo condena. Pero pudimos ver lo que estaba sucediendo en la televisión y el mundo de la farándula, cómo muchas personas se levantaron a desear o a decir que por qué había fallado el francotirador y todo eso. Nos ha revelado el corazón de la nación depravada, el corazón depravado debido al pecado. Y la verdad es que la Biblia lo ha dicho claramente.
En Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también 2 de Timoteo nos habla claramente de que en los últimos tiempos habrá un comportamiento y actitudes que caracterizan a las personas hoy en estos tiempos. Podemos ver el egoísmo, cómo se va apoderando de los corazones, la avaricia y el amor por el dinero que se envuelve como una prioridad sobre las cosas. La arrogancia y la soberbia que ha reemplazado la humildad y el respeto mutuo en la sociedad. Todo esto es una alerta de parte de la Biblia. La Biblia dice claramente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero debes saber esto, note. Así que usted tal vez pueda decir, a mí no me gusta estos tipos de mensajes, o no me gusta escuchar lo que usted hable de la política. Bueno, la verdad, como menciono, que la Biblia nos dice y nos alerta, pero debe de saber esto. Es decir, yo tengo que estar al tanto, ver las indicaciones. Debe de saber esto, que en los últimos días, es decir, los tiempos postreros, vendrán tiempos difíciles. Y justamente es lo que estamos viviendo hoy. Tiempos difíciles. Pongamos a meditarnos por un momento. Desde los últimos 4 años que hemos experimentado momentos históricos en nuestro tiempo, de los últimos 4 años, empezando en el año 2020, pudimos ver el brote de una pandemia, cómo mundialmente naciones cerraron, cómo tuvimos que dejar de congregarnos en los templos para hacer cultos virtuales y hacer uso de la tecnología. Y esto trajo un enfriamiento en el corazón de muchas personas que se acostumbraron a este tipo de vida, que se acostumbraron a que ya no les faltara, mejor dicho, o ya no les hiciera falta el congregarse, el estar en el templo, en la casa de Dios, adorando y exaltando al Rey de Reyes. Ahora, mucha gente se acostumbró por esto, a escuchar un mensaje como que se hubiese escuchado cualquier tipo de discurso. Otros, poco a poco, fueron enfriándose debido a estas situaciones que se dieron en el 2020 con el inicio de esta pandemia. Luego, justamente en ese mismo tiempo empezaron las elecciones presidenciales, que ahora vamos como una secuencia en lo que viene. En esta elección presidencial viene una secuencia de estas elecciones de hace aproximadamente 4 años atrás. Note cómo es importante, porque la depravación en la sociedad se ha vuelto tan grande que usted puede ver cómo hay personas hoy de la orientación homosexual, transgénero, o como se llame, que quieren de alguna forma forzarnos a nosotros que aceptemos su ideología y nos ven a nosotros los evangélicos como con un mensaje de violencia, como un mensaje de odio por no aceptar sus ideologías, pero hipócritamente quieren hacernos forzar a nosotros a que así aceptemos la ideología de ellos. Luego las protestas a nivel grande que se establecieron en Estados Unidos debido a esta identidad conocida como Black Lives Matter. Fue también algo histórico. Y si seguimos en el año 2021, podemos ver el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Luego el despliegue de la vacuna contra esta pandemia y la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses de Afganistán, que trajo también un gran conflicto, tanto en la nación como en aquella región, en la región del Medio Oriente. Vemos cómo el Medio Oriente ahorita se encuentra en un caos después de que esto sucedió. Pero entrando al 2022, vemos la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra entre 2 naciones. Luego, también cómo afectó la inflación global. La inflación ha hecho en este momento de que los precios de todo avance o suba
donde es difícil ahora mantener un hogar de 4 personas en cada casa. La mayoría de personas están viviendo lo que se conoce de cheque a cheque. Es difícil seguir adelante. El precio de los incrementos mundialmente, no solo en esta nación de Estados Unidos, sino en todos los países, hay una inflación global donde se están devaluando las monedas de cada país, como por ejemplo el dólar. El dólar se ha devaluado mucho y el cual es algo preocupante en cuanto a la economía de Estados Unidos. La muerte de la reina Isabel, que fue algo que fue mundialmente. Y entrando al año 2023, el impacto del cambio climático, altas olas de récord en cuanto al calor, incendios forestales, como también incendios como en Hawái, eventos climáticos severos y muchas cosas más que están aconteciendo a nivel mundial. Todo esto, quiero decirle que debemos de poner atención, porque cuando vemos la Biblia nos alerta de estas cosas que suceden. Los cambios en la economía, el continuo de la incertidumbre económica y los esfuerzos de recuperación después de la pandemia. Cómo ha afectado el mercado global y los sectores tecnológicos y los cambios políticos en diferentes regiones o en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en El Salvador, que ha experimentado un cambio y un despertar nuevamente. También en otros países como Argentina. Estamos viendo algo histórico en nuestros tiempos y tristemente muchas veces no ponemos atención a estas cosas que están sucediendo. Y ahora en el 2024, el atentado contra el expresidente Donald Trump. Esto estuvo a punto de llevarnos a una guerra civil en Estados Unidos, llevando en esta nación, en la situación que nos encontramos con la economía, una guerra civil sería un desastre y catástrofe para esta nación. Dios, de alguna manera milagrosa, lo libró a él, y gracias a Dios que lo libró como un ser humano, le damos gracias a Dios, como una alma, le damos gracias a Dios, y también gracias porque previno una guerra civil en Estados Unidos de América. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mateo 24 nos dice claramente de eventos que deben de suceder. Dice, y oiréis de guerras. Usted puede decir, sí, pues Luna, pero ¿cuántas guerras no han habido en la historia? Sí, pero para que usted vea que son señales, las señales deben de seguirse cumpliendo más y más intensamente. Es decir, que para que sea una señal, no solamente una guerra o un rumor, sino que frecuentemente estaremos viendo más guerras que vienen a surgir en los tiempos. Por los tiempos postreros, tiempos finales, es una indicación de lo que estamos viviendo, estas señales que estamos viendo. Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Según ahora hay información que relata o que dicen que según Irán estuvo atentando también contra el expresidente Donald Trump. Rumores que podrían llevar a otra guerra. Mirad, pero que no os turbéis, es decir, que no nos debemos de preocupar, porque es necesario que todo esto acontezca. Note que todo esto, recuerde que las guerras van a provocar un impacto en la economía de cualquier nación. Y los únicos que se enriquecen son aquellos que se conocen como los amos del mundo, aquellos que son los que tienen el poder de farmacéutico, el poder también de los armamentos, el poder militar. Todos estos son los que se enriquecen, mientras las naciones o los ciudadanos de cada nación son afectados. Pero dice la Biblia, pero es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Es decir, que es una señal de lo que está por venir. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación. Y aquí está hablando no de país contra país, sino de etnias, es decir, grupos étnicos, es decir, razas. Se levantará raza contra raza. Y hemos visto un incremento de racismo en los últimos tiempos que nosotros vivimos.
y reino contra reino. Aquí está hablando de gobiernos internamente en conflictos. Podemos ver, por ejemplo, la gran parte del gobierno de Estados Unidos, por una parte, es controlada por el Partido Demócrata, un partido liberal, y por el otro lado, el Partido Republicano, considerado como el partido conservador. Partido Demócrata, gobierno grande; Partido Republicano, gobierno pequeño, si queremos entenderlo de alguna forma. Y no me malentienda, no estoy dando no estoy tomando un favoritismo, sino informando, porque ese es mi trabajo a través de este ministerio, de informar las cosas que están sucediendo. Y dice que habrá reino contra reino, es decir, un conflicto interno. Y podemos ver que esto que ha acontecido ha traído un gran conflicto en la nación. Por un lado ha unido más un partido, por otro lado ha dividido a otro partido en estas elecciones, y no saben qué hacer en estas elecciones. Hay un caos en estos tipos, entre este partido demócrata, que no saben qué hacer, qué van a hacer, cómo van a actuar. Entonces, todo esto traerá un conflicto a la nación, y habrá pestes, las enfermedades. Es decir, que la pandemia solamente fue el inicio de cosas que van a acontecer. Hambres, es decir, que va a venir una inflación más grande, más difícil todavía a la que hemos visto. Y aunque nosotros deseamos o aspiramos o de alguna forma tal vez como ciudadanos apoyamos a candidatos que representan nuestros valores conservadores, cristianos, tenemos que entender que estas cosas van a acontecer. No importa el candidato que usted escoja, está establecido que va a suceder hambres, que van a venir pestes. Es decir, que el único Salvador que nosotros tenemos como esperanza es el Señor Jesucristo, y no un hombre aquí en la tierra. Claro que como ciudadanos tenemos que tomar nuestra elección o derecho del voto, y debemos de votar por candidatos que se alinean a nuestros principios bíblicos y valores cristianos. Pero también debemos de orar por todos los gobernantes de nuestra nación, independientemente de qué partido pertenecen. Luego dice, y terremotos en diferentes lugares. Aquí está hablando de fenómenos naturales alrededor del mundo. Todo esto lo hemos visto en los últimos 4 años. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, razas contra razas. Podemos ver que en Europa se encuentra en este momento en caos. Francia, Italia han abierto sus puertas a la inmigración ilegal, y un gran número de personas, de musulmanes, han invadido. Un gran número de personas de diferentes continentes, como el continente africano, ha llegado a invadir. Estamos viendo un alto nivel de crimen en este tiempo en Europa mismo, y un descontrol completamente que se ha salido fuera del control de los gobiernos de estas naciones mencionadas. Reino contra reino, mencionábamos los gobiernos internos que están en conflicto, pestes, es decir, enfermedades, pestilencias, pandemias, epidemias, hambre, es decir, hambrunas, es decir, la devaluación del dólar, del dinero, y la inflación y el incremento de productos, donde es difícil cada día hoy sostener un hogar, y terremotos en diferentes lugares, fenómenos naturales alrededor del mundo que estamos viendo desde nuestro momento. Justamente, solamente en esta semana que acabo de mencionar, el día lunes de esta semana, antepasada, de la semana pasada, perdón, 5 de julio, hubo un huracán aquí en la ciudad de Houston, la cual sorprendió porque los meteorólogos consideraban o decían que iba a ser una tormenta tropical, pero justamente a las 11 de la noche, ya el tiempo que la mayoría de gente estaba dormida, se transformó en huracán y nos sorprendió a todos. 5 días después sucedió este atentado contra el expresidente Donald Trump, que ha causado un impacto en la nación misma.
En otras palabras, estamos viviendo tiempos difíciles y lo que podemos ver es que la Biblia no se equivoca. Nos da el diagnóstico de la sociedad en los tiempos finales y nos hace un llamado de atención, también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestro propio comportamiento. Como cristianos debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a los valores bíblicos, los valores conservadores que la Biblia nos enseña, evitando conductas pecaminosas, conductas de arrogancia y buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia dice claramente que es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que estas situaciones pasen como señal que la venida del Señor está a las puertas. Recordemos que aunque vivimos estos tiempos difíciles, nuestra fe y nuestro compromiso con Dios puede marcar la diferencia en el tiempo que vivimos. Debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas en la sociedad, mostrando con nuestro ejemplo que es posible vivir de acuerdo a los principios y valores bíblicos, con amor, con humildad y con justicia, de acuerdo a la palabra de Dios. Hasta aquí con esta edición. Le damos gracias a Dios por su fiel sintonía. Gracias a usted por acompañarnos a través de esta transmisión. Esperamos siempre ser de bendición y le invitamos que si este mensaje es de bendición para su vida espiritual, a que lo comparta. Compártalo con sus amistades, compártalo con sus amigos y esperamos siempre ser de bendición para usted y para los suyos. Hasta aquí con esta edición y nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.